bueno, vamos a terminar con esta parte, que estamos hablando del uso de camellos. Estamos hablando de las características que tiene este animal muy particular, tan útil en el desierto, ¿ven? Hablamos de que, bueno, se les enseña a arrodillar para poder montarlos. También es importante conocer que, bueno, que las cargas pesadas que lleva el animal son sobre sus jorobas también, y ahí está toda su energía, en estas jorobas tan particulares del camello. Su andar, el andar del camello es silencioso, no es como el caballo que va haciendo ruido con sus pies, todo lo contrario. En la arena, el andar del camello es bastante silencioso, ¿ven? Sus pies duros hacen que puedan soportar, ¿qué cosa? La arena ardiente, ¿sí? Es uno de los animales que soportan la arena ardiente del desierto, ¿ven? Y pueden andar muchísimos kilómetros. Por eso yo lo comparo con un 0 kilómetro, ¿ven? Es útil para eso, no te deja tirado el camello en el desierto. Algo más sobre los camellos, miren el look que tiene este camello. Vamos a estar hablando del ornato del camello. ¿Por qué? Porque al oriental le gusta mucho ponerle adornos a su camello preferido, ¿ven? Así como los hermanos, aquel hermano que tiene un autito nuevo le va a poner todos los chiches, las mejores llantas, algún sticker, ¿no? Bueno, así mismo con el camello en tiempos bíblicos, ¿amén? Esto le gustaba muchísimo al oriental, poder adornarlo. Se le ponían cascabeles al camello, algunas conchas que sacaban del mar, amén, y algunos adornos circulares que se cosían a un lienzo rojo y se ponían en el camello, amén. Y cuando andaba el camello no hacía ruido con los pies, pero sí hacían ruido sus cascabeles y las cosas colgantes que tenía, amén, así como se ve en la imagen. El camello en particular es un animal de carga, amén, y sirve para viajar en caravana. Pero también los orientales tenían la costumbre de consumir su carne y también la leche, ¿ven? Entre los orientales. Pero la ley de Dios le prohibió a los judíos consumir la carne de camello especialmente, porque eran animales, según la ley, que primeramente tienen pezuña y también son considerados como inmundos, ¿no? Por eso no se podían consumir. Sí lo usaban para el transporte, para las caravanas, pero no para comerlo. ¿A ver? Esto es otra característica. Y en Oriente podemos encontrar dos clases de camellos, ¿sí? Con dos jorobas y una joroba, ¿no? El camello árabe dromedario tiene solamente una joroba, como se ve aquí en la imagen. Y el patriciano es el que tiene dos, que tiene un huequito en el centro. Era costumbre, en tiempos antiguos, poder medir la riqueza de una persona, de un hombre, por la cantidad de animales domésticos que tenía. Podemos decir que bíblicamente Job era una persona muy rica, porque miren, solamente tenía unos 3.000 camellos, nada más. Era una persona que si medía su riqueza era muy rico, ¿no? Por la cantidad de animales que tenía. Los camellos tienen muchas habilidades, entre ellas es la de caminar por muchísimo tiempo debajo del sol en el desierto. También pueden almacenar en sus células o en sus bolsas gran cantidad de agua, ¿no? De que un camello llega a tomar unos 36 litros de agua para abastecerse, así pero para varios días, ¿sí? Y esa es la manera que se puede adaptar a la vida del desierto, ¿no? Abasteciéndose así, toma agua suficiente y tiene para vivir varios días. Dice que el árabe no le da todos los días de tomar agua al camello, consumiría todo el agua, le da periódicamente, porque sabe que lo puede abastecer dentro de su cuerpo. Por ejemplo, si en una caravana, que van los árabes, en esta caravana en el desierto se quedara el hombre sin agua, lo que puede llegar a hacer, y es una costumbre, es sacrificar a uno de sus camellos, ¿sí? Matarlo y sacarle el agua que tiene en el interior de su estómago, porque sabe bien el oriental la cantidad de agua que le dio. Y matando al animal, sacrificándolo, puede salvar la vida de todas las personas que estén en la caravana, ¿amén? Un camello por muchas vidas, ¿amén? Esto es una costumbre en Oriente. Ahora cambiamos de animal doméstico, vamos a estar hablando del asno, también mencionado muchas veces en la Biblia. El asno es un animal de carga de tiempos antiguos, ¿sí? Se lo usaba para arar la tierra, era uno de sus usos. También ayudaba el asno a moler el grano en la agricultura. Y también era un animal para cabalgar, ¿no? Uno tenía que salir de paseo, podía tomarse su asno, ¿no?
para cabalgar. Cabalgar un asno es considerado como una señal de humildad. Dice, bueno, la persona que va en un asno es bastante humilde. La gente rica y también las personas importantes pueden cabalgar en asnos. Cabalgar en asnos blancos lo hacían las personas de alto rango, ¿no? Ellos usaban un asno color blanco. Nos dice Génesis 22:3, que Abraham, siendo una persona importante, se levantó de mañana y enarboló su asno, ¿no? De una forma de poder cabalgar, usando también asno aparte del caballo. El asno se usaba en tiempos de paz. Cuando había paz en la tierra, era común que la gente cabalgara en asno. En tiempo de guerra se usaba el caballo, ¿eh? Por ejemplo, la profecía de Zacarías 9:9, nos dice de la entrada triunfal de Jesús. Eso nos narra, ¿eh? Que lo hizo en un asno. Dice así el texto: tu rey viene a ti manso y sentado en un asno. ¿Eh? Es la manera que el Señor entró a Jerusalén. ¿Eh? Así que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en un asno, lo que significó que él era el príncipe de paz. ¿Amén? La entrada triunfal del rey. ¿Amén? Como lo hizo como gran novio, alguien de alto rango, el Señor Jesucristo. El Señor mismo utilizó, se proveyó de un asno. Otro animal importante de todas las épocas es el caballo, ¿no? Los caballos es el arte de los árabes, ¿sí? De las familias árabes, ese es su arte, es el animal que más usan. Al caballo se lo consideraba como parte de la familia, vienen tanto así, ¿no? No era tanto el perro para nosotros aquí en Occidente, que el caballo era parte de la familia, ¿sí? Se lo usaba principalmente al caballo para la guerra y colaborando en la agricultura. Los caballos eran controlados simplemente con la voz de la persona que lo monta, le daba indicaciones con el sonido de su voz. Y los caballos eran desencillados y se los dejaba todo el tiempo libre. Así era la vida de los caballos, vivir prácticamente libre. Uso de caballos y carros de Egipto. Nos dice Génesis 41:43 que José, aquel joven, que sufrió mucho de joven, llegó un tiempo que fue honrado, ¿no? Y dice Génesis 41, que José iba en el segundo carro de guerra que tenía el faraón. Amén, era el segundo del faraón, ¿no? Cuando el Señor lo honró después de su dura prueba. Para ese tiempo fue llamado, dice que llegó a estar en los carros que tenía el faraón. El segundo carro, ¿eh? Que hace mención de uso de los carros que tenían en Egipto. También los israelitas fueron perseguidos por los egipcios con toda la caballería que tenía Egipto. Eso lo podemos leer en 1 Reyes 10, del 28 al 29, que dice: toda la caballería y los carros de Faraón, la gente a caballo y todo su ejército fueron los que fueron detrás de los israelitas a salir de Egipto. Amén. Y se sabe que años más tarde fue el mismo Egipto el proveedor principal de caballos para los reyes de Israel. Amén. Los reyes de Israel, si querían caballos, los tenían que sacar, ¿de dónde? De Egipto. Y era el principal proveedor. ¿Algo más sobre caballos? Había reglamentos con respecto al uso de caballos. Y estaba establecido también por la ley del Señor. En Deuteronomio es clara la orden acerca del uso de caballos para quienes, para los futuros reyes de Israel. Acerca del uso de caballos nos dice lo siguiente: pero él no aumentará para sí caballos, ni no hará volver a Egipto con el fin de aumentar caballo, porque Jehová os ha dicho: no volveréis nunca por este camino. ¿Eh? Le fue dado esta orden a los futuros reyes de Israel. Aquel que sea un rey de Israel no tenía que aumentar sus caballos como una posesión, y mucho menos hacer volver al pueblo otra vez a Egipto. Era una ordenanza de la palabra de Dios. Y obviamente el rey Salomón, tan sabio que era, hizo uso omiso a la ley de Dios. Amén. Hizo todo lo contrario. Fue excesivo con el uso de caballos. Para todo era excesivo. Muchas mujeres, muchos caballos, muchas posesiones. Amén.
comenzó a importar gran cantidad de caballos y carros traídos desde Egipto, todo lo que no tenía que hacer. Sin obedecer la ordenanza de la ley. ¿Qué hizo? Creó ciudadelas tan solo y caballerizas para sus animales. Esto lo podemos leer en Primera de Reyes 4:20. ¿Amén? Solo ciudadelas para sus caballos. ¿Algo más sobre caballos? Sí. Caballos y carros de guerra eran usados por quienes, por los reyes de Judá y de Israel. Ya sabemos de dónde eran sacados. Venían directamente desde Egipto. Las personas ricas o de buena posición económica usaban carros, pero tirados por caballos en tiempo de paz. Con respecto a esta costumbre nos dice Jeremías 17:25. Entrarán a las puertas de la ciudad con carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan en el trono de David, ellos y sus príncipes. Amén. Ahí vemos cómo es la costumbre. Terminamos con este capítulo de los animales domésticos y pasamos al siguiente capítulo y vamos a estar hablando de la esclavitud en tiempo de Moisés. ¿Amén? Sabemos que bíblicamente existía la esclavitud, ¿no? Y vamos a desarrollar el capítulo número 30. Y vamos a ver los tipos de esclavos y cómo vivían estos esclavos. Esclavitud bajo la ley de Moisés. Los pobres, las personas pobres, eran hechas esclavos por causa de las deudas que tenían y que no podían pagar. Como no podían pagar, la forma de poder solventar aquello que gastaron era convirtiéndose en esclavos, ¿sí? Eso lo dice Éxodo 22, del 2 al 3. El esclavo hebreo podía ser redimido, podía ser liberado por algún pariente que pudiera pagar su deuda. De no ser así, seguirían siendo esclavos hasta pagar esa deuda. Este esclavo era puesto en libertad después de 6 años de trabajo, que era lo que debía. Bueno, ya que era esclavo, iba a tener que servir como esclavo por 6 años, ¿sí? Donde tenía que trabajar para su amo. Y después, pasado ese tiempo, se le daban presentes, ganado y también fruto, por haber cumplido y haber cubierto su deuda. Nos dice Deuteronomio 15:12. Esto pasaba entre los judíos. El esclavo hebreo podía elegir, por ejemplo, esto pasaba con los judíos, miren qué particularidad. El esclavo judío podía elegir, por amor a su amo, ¿sí?, ser puesto en libertad después de cumplir su condena como esclavo, ser puesto en libertad en el 7º año, o si no, optar por ser esclavo para toda la vida. Él tenía esas dos opciones. Decía, bueno, ya cumplí, ya es el 7º año, voy a ser un hombre libre. Por el contrario, podía tener amistad y amor por su amo, que quizá lo trataba muy bien, y él podía decidir seguir viviendo con su amo, pero como esclavo para toda la vida. Si era esto lo que elegía, tenía que haber una señal de acuerdo. ¿Sí? Decía, bueno, yo decido esto, amo, quiero ser tu esclavo de por vida. Entonces dejaban una señal, decir, bueno, hagamos este acuerdo. Y lo vemos en Deuteronomio 15:17, cómo se hacía este acuerdo. Entonces tomarás una lena y horadarás su oreja junto a la puerta y será tu siervo para siempre. Amén. Justamente lo que está haciendo aquí es con un elemento punzante iba a agujerear su oreja y eso iba a ser una señal para todos de que él había decidido por amor ser un esclavo de por vida. ¿Amén? Y esto es una costumbre. ¿Amén? Esto pasaba en tiempos de la ley de Moisés con los esclavos. Pero no todos los esclavos tenían ese privilegio o beneficios. La mayor parte de los esclavos eran capturados en tiempos de guerra, ¿sí? La mayoría de todos los esclavos eran de diferentes países también. Esto nos dice Números 31:26 y también 15:16. También eran traídos del mercado de esclavos extranjeros. A ver, había gente que se dedicaba a esto, a explotar a los esclavos traídos desde el extranjero y eran comprados y vendidos.
Estos esclavos, que eran del mercado de esclavos, eran tratados como propiedad de su amo, ¿sí? Eran como un objeto. Eso lo dice Levítico 25-24. Pero existía entre los hebreos una protección para los esclavos, ¿sí? La ley hebrea otorgaba ciertos derechos y que pudieran obtener estos esclavos. Por ejemplo, entre los hebreos podían asistir a las fiestas nacionales, les daban ese permiso, podían asistir a las reuniones que se hacían en el pueblo. Cuando el pueblo se reunía, ellos también podían asistir, tenían ese permiso. También tenían permiso de poder oír la lectura de la ley, profesar su fe, y también los sábados tenían día de descanso. ¿ven? Esto dentro de tener amos que fuesen hebreos también. Nos cuenta la Biblia en Deuteronomio 31, del 10 al 31, que pasado el tiempo, la esclavitud entre los judíos había desaparecido por completo en el tiempo de Cristo y de los discípulos. Fue desapareciendo entre los judíos esto de tener esclavos, también los hombres eran libres. Algo más sobre los esclavos. La esclavitud bajo los enemigos de Israel. En los días del Imperio Romano, gran enemigo de los judíos, muchos judíos sirvieron como esclavos en el imperio. ¿Sí? Les tocó a ellos ser los esclavos. El esclavo no tenía ni derechos ni protección en el Imperio Romano. Ahí sí sufrían en gran manera. Su amo podía matarlo si quería, podía duplicar todas sus tareas si estaba enojado. También podía marcarle la cara con un hierro caliente por haberle robado o haberse escapado. Bueno, recuperado nuevamente el esclavo, enojado su amo, podía marcarle la cara con algunas frases, ¿sí? O si no, mandarlo a crucificar. Las frases que generalmente se utilizaban eran 2 letras, CF. Imagínense marcar la cara con un hierro caliente con esas 2 letras, CF, que quería decir, he aquí un ladrón. Y eso era para muestra para toda la sociedad. O sea, su amo, bueno, yo con mi esclavo hago lo que quiero. Y como sé que es un ladrón, le voy a marcar la cara. Y era un castigo que le imponía, duramente. El apóstol Pablo, nos cuenta la Biblia, que era amigo de Filemón, quien el mismo Pablo estuvo intercediendo a favor de su esclavo llamado Unésimo, quien también era convertido al Evangelio. Nos cuenta el libro de Colosenses 4:9 y también el libro de Filemón 18 habla de este esclavo Unésimo, que era un cristiano, ¿no? Entonces el mismo Pablo intercede con su amigo Filemón por su libertad, ¿amén? Y sin duda Filemón le dio su libertad a Unésimo, ese esclavo, después de haber recibido la carta de Pablo, ¿no? Vemos la diferencia de la esclavitud con amos que eran hebreos y cuáles eran romanos. Gran diferencia. Y gracias a Dios que con el tiempo la esclavitud se abolió, ya para el tiempo de Cristo y los discípulos. Avanzamos al siguiente capítulo, cambiamos de tema rotundamente. Vamos a estar hablando de la música vocal, o sea, el canto, y también de los instrumentos en tiempos bíblicos. Y esto lo encontramos en el Salmo 23. Perdón, en el Salmo, digo capítulo 23, ya estaba por decir un salmo. Sí. Capítulo 23, música vocal e instrumental. Nos cuenta la Biblia que el primer músico pionero que se menciona en Génesis es Jubal, ese es su nombre. ¿Sí? Lo encontramos en Génesis 4:21. Y hablamos del primer músico mencionado en la Biblia. Y el nombre de su hermano fue Jubal, dice la Biblia, el cual era el padre de todos los que tocan arpa y flautas. ¿Sí? Sin duda se cree que Jubal fue el inventor de estos instrumentos musicales. ¿Amén? Los egipcios influenciaron en gran manera con respecto a la música, tanto a Moisés, que estudió en sus tierras de niño, y a todo Israel. Amén. Los arqueólogos han encontrado en las excavaciones en Egipto muchas pinturas en las paredes de los egipcios tocando música, como pueden ver ahí en las imágenes de sus instrumentos primitivos, que fueron trasladados a diferentes naciones, como
el arpa, la lira, ¿ven? La flauta, por ejemplo. Ellos usaban, por ejemplo, el arpa, la lira, la flauta y también los címbalos, que pueden aparecer también en las imágenes. Siempre la música estaba relacionada con la danza en tiempos antiguos, ¿ven? Y el tocar instrumentos. Aportes de la música de Israel por el rey David. David, de joven, cuidaba las ovejas de su padre y estando en el campo, él tocaba, como ya les había contado en otro capítulo, tocaba una flauta de 2 tubos, ¿amén? Pero también sabía tocar otros instrumentos, como por ejemplo la lira. Esta es muy parecida a un arpa, así como se puede ver en la imagen. Eso es una lira, ¿te parece un arpa? Bueno, eso también sabía tocar el joven David, que después se convirtió en un rey. ¿Ven? Primera de Samuel 16-18 nos dice con respecto al testimonio que tenía David de joven. Aquí he visto a un joven hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Ven? Se lo reconoce a David como un buen músico, que sabe tocar instrumentos. ¿Ven? Aquí he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Enseguida lo reconocieron. ¿Amén? Y fue llamado David desde muy joven a tocar, para que tocara música para el rey Saúl, que era atormentada por demonios. Amén. Fue recomendado como buen músico. Y tocaba al rey para calmar a aquellos demonios que lo atormentaban. Un poquito de música para calmar a aquellos demonios. Conozcamos también cuáles eran todas las contribuciones que hizo el rey David, por su pueblo Israel. Fueron muchos, ¿sí? Uno de los primeros fue que David fue el escritor, él mismo escribió, fue inspirado de parte de Dios, y fue un seleccionador de los salmos, que era también el salterio o el himnario que tenían los hebreos, que nosotros conocemos como el libro de los salmos. Bueno, ellos lo cantaban, nosotros lo leemos, ellos lo cantaban. O sea, son largos, ¿no? Pero bueno, ellos entonaban estos salmos. Muchos de ellos fueron escritos por el rey David. Otro aporte para la música de Israel fue que David fue el inventor de muchos de los instrumentos musicales que se usaban en la alabanza y la adoración en su tiempo. Amén. Nos dice esto, Segunda de Crónicas 23:5. 4.000 para alabar a Dios. O sea, no hacía uno o dos instrumentos. Él invertía en la música de Israel. Amén. Proveía de instrumentos para los levitas, para el pueblo, que cuando llegara el tiempo de la adoración y la alabanza al Señor, estén bien armados con todos los instrumentos. Él aportaba esto a Israel. También nos dice Segunda de Crónicas 29-26. Dijo David, con instrumentos que he hecho para rendir alabanzas. Y ahí se nombra como autor, que él nos envió a hacer para todo su pueblo, a dar la mejor alabanza al Señor. Lo tercero que aportó como rey, David también organizaba la música hebrea para adoración y era el seleccionador de aquellos cantos que se cantaban en esa adoración. Y él se había convertido como el director de la música hebrea. ¿Ven? Esos fueron los aportes del rey David a su pueblo Israel con respecto a la música. ¿Ven? También existieron otros instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, el pandero, muy famoso, es un instrumento bastante antiguo. Por ejemplo, después del gran milagro que sucedió en el Mar Rojo cuando se abrieron las aguas, esa victoria del Señor fue celebrada de gran manera. Lo hicieron con música y muchísima adoración. Y en esa adoración y en esa alabanza había instrumentos. Nos cuenta el libro de Éxodo 10:20 que María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Ahí vemos que entre el pueblo de Dios ya estaba este instrumento musical. Amén. Este pandero fue prácticamente un aro de madera o también podía ser de bronce y estaba cubierto por un cuero fuertemente estirado, como nosotros conocemos las panderetas y los panderos de cuero, y tenían unas campanitas a su alrededor. Un típico pandero. Amén. Ya desde tiempos antiguos era ese uso. Otra cosa que existía, y está establecido también por la ley de Dios,
Eran las trompetas de Israel, amén. Para los tiempos bíblicos existieron 3 tipos de trompetas usadas. Había una que era de cuero o de buey o carnero, ¿sí? Eran hechos de animales. Otra era hecha de metal, ya confeccionada de metal y tenía una forma curva, tenía formas curvas. Tenía un sonido bastante diferente a la de animal, de carnero. Y otra también que era de metal, pero eran rectas, ¿sí? Esto estaba establecido por la ley de Dios que debía Israel tener trompetas entre el pueblo, ¿amén? El Señor ordenó a Moisés hacer trompetas de plata que sonaran para convocar ¿a quién? A toda la congregación y hacer mover el campo, ¿amén? Esto mismo podemos leerlo en el libro de Números 10:2. Estas trompetas sonaban para reunir al pueblo en tiempos de guerra, por ejemplo, cuando eran atacados, sonaban las trompetas y el pueblo se alertaba y se preparaban para la batalla. Esa era una de las funciones que tenían las trompetas. Pero también en tiempos de paz se hacían sonar las trompetas para llamar a la gente que se acercara al santuario para la adoración divina. Al día de hoy, que aquí en Occidente está esta costumbre. Por ejemplo, ustedes recordarán que las iglesias católicas a cierto horario suenan las campanas para llamar a la misa, ¿no? Bueno, esta costumbre viene de este tiempo antiguo, ¿no? Llamar a la gente que se acerque a la iglesia. En Israel sonaban las trompetas para acercarse al santuario a adorar, ¿eh? Y estos son todos los tipos de trompetas que se pueden ver en la imagen en las que se usaban en tiempos bíblicos. Unas curvas, otras de cuerno de carnero y otras metálicas. Ahora hablemos de lo vocal, del canto. Hasta ahora sabemos que los hebreos entonaban salmos, que ellos escribían, ¿no? Pero existieron también otro tipo de canciones que están y figuran en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, existió en Israel diferentes cantos. Por ejemplo, el canto que fue entonado por Moisés y María en el Mar Rojo. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en Éxodo 15, esa canción. Otra canción importante que queda registrada en la Biblia es la canción del pozo. Esto fue cuando Dios proveyó de agua a Israel en el desierto. Vieron tantos gozos, fueron tan inspirados que surgió la canción del pozo. Eso lo encontramos en el libro de Números 21:7. Otra canción importante es la cantada por Ana, esta mujer tan dolorida por tantos años de no poder tener un hijo, que el Señor la recompensa por su clamor, su persistencia y le concede la petición de su corazón, dándole a su hijo Samuel. ¿Amén? Esta es la canción de Ana. La podemos leer en 1 Samuel 2, la canción de Ana. Otra canción que se registra en la Biblia, que está en Jueces 5, es la canción de Débora, aquella jueza y también heroína. La encontramos en el libro de Jueces 5. Entonces sabemos que aparte de entonar aquellos salmos, había canciones para recordar esas hazañas, esas cosas victoriosas que había hecho el Señor entre su pueblo, ¿no? Las canciones. Nosotros también las cantamos. Por ejemplo, yo la canción de Débora me la sé, me la enseñaron hace mucho tiempo. Hasta ahí de la alabanza, el canto y los instrumentos. Vamos a seguir con el siguiente tema, el capítulo 28, y vamos a hablar de otro tema totalmente diferente. Vamos a estar hablando del agua, los acopios de agua en Palestina. ¿Sí? Se pueden ir a ver cómo se proveía Israel de agua. Acopios de agua en Palestina. Acopio es una acumulación de agua que proviene de la lluvia, ¿no? Se acumula. Puede ser en una fuente, en un estanque, en una cisterna. Pero viene directamente de la lluvia, ¿no? Palestina siempre dependió de pozos, de la forma de obtener agua, de manantiales en el desierto y fuentes para el agua. Esas eran las formas de obtener el agua para la gente. Aparte del mar y el océano, ¿no? Hablamos de agua para beber y uso diario. Abastecerse del agua era tarea de las mujeres, eso ya lo sabemos. Sabemos que las mujeres eran las encargadas de ir a buscar el agua y sabemos también qué elementos se usaban. Recordemos esto.
Usaban jarras para poder transportar el agua desde el lugar del pozo hasta llevarlas a su casa. Jarras, cubetas, cuerdas y cántaros. Esos eran todos los elementos que la mujer usaba para ir a buscar el agua con otras mujeres. También había, entre las personas más prósperas, cisternas familiares, ¿amén? Estas cisternas familiares, como ya conocemos nosotros, estaban cavadas en el medio del patio, ¿amén? De una casa. La cisterna es el medio para abastecer a la familia del agua. Las familias que ya tenían una cisterna en su casa, ya no tenían la necesidad de levantarse e ir a buscar con cubetas y cuerdas agua hacia el pozo, ¿no? Y esto era una señal de prosperidad. Si yo ya tenía en mi casa una cisterna, me ahorraba el viaje de ir a buscar agua todo el tiempo hacia el pozo, ¿vale? Por eso decimos que es una señal de prosperidad. Esa fue también la promesa que el rey Sennacherib de Asiria usó para poder tentar a los judíos y hacer la paz con ellos. El mismo rey Sennacherib le dijo a los judíos: hacer la paz y salir de mí, y cada uno beberá de las aguas de su pozo, ¿no? Es con lo que lo tentó, con el deseo de los judíos de tener cada uno en su casa su propio pozo, ¿amén? Eso nos dice Segunda de Reyes 18:31, ¿amén? La imagen de un pozo y una cisterna. La Biblia también hace mención de cisternas rotas, ¿sí? También el profeta Jeremías hace mención de cisternas, de uso de cisternas, que era la metodología de obtener agua en su tiempo. Cuando nos habla de las cisternas rotas que chorrean agua, ¿amén? Él habla de esto para poder ilustrar uno de sus sermones, de quienes dejan al Señor por cosas vanas, amén. Y él mismo dice en Jeremías 11:13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua, amén. Y esa es la comparación que hace con la vida de aquellos que se alejan de Dios con cisternas rotas, ¿no? Que ya no tienen de qué abastecerse, amén. El mismo Jeremías hace esa comparación. Pozos, estanques y fuentes famosas. Si nosotros leemos tanto en el Antiguo o el Nuevo Testamento, se mencionan muchísimas formas de obtener el agua, sea en pozos, en estanques, fuentes y también en manantiales. El pozo más famoso o el más conocido es el pozo de Jacob en Sicar, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ¿eh? Es uno de los más conocidos. Lo encontramos en el libro de Juan 4:11, ¿no? Donde la mujer samaritana le dice a Jesús: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella le decía al Señor cómo le iba a dar de beber, iba a tomar el agua del pozo y no tenía con qué sacarla, ¿eh? Cuando el Señor tenía agua para darle, que era agua de vida eterna, ¿ven? Este es uno de los pozos más famosos, pero había muchísimos. Entre los más conocidos está, por ejemplo, el estanque de Salomón, el estanque de Bethesda, donde el Señor hizo milagros, el estanque de Gabaón, por ejemplo, segunda de Samuel 2:13, también estaba el estanque del rey y el de Siloé. Hay muchísimos más que nombra la Biblia, ¿ven? Pero también existían manantiales, ¿sí? Manantiales en Palestina. Uno de los principales manantiales en Palestina es el que está en Jericó, la ciudad de Jericó. El agua viene directamente desde las montañas hasta el desierto de Judea. Esto está detrás del pueblo. Este manantial se construyó, este manantial contribuyó a formar una de las represas de agua desde el monte de las ruinas de Jericó, del viejo Jericó, que ahora se llama Fuente de Eliseo. ¿ves? Y sabemos que existen en Palestina manantiales. Y nos dice Segunda de Reyes 2:21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá en ellas muerte ni dolor. Hablando de lo que hizo el profeta Eliseo, amén. Hablando de las aguas
sanadoras que tenían ese manantial. Otra de las formas de conseguir agua era también en manantial. Había en la ciudad estanques o túneles, ¿sí? Dentro de la ciudad. El rey Ezequías, el famoso rey Ezequías, construyó en la ciudad un acueducto o un túnel, desde los manantiales, que venían desde los manantiales, iban atravesando la roca hasta por debajo de la ciudad. Un gran trabajo llevó adelante para poder obtener agua dentro de la ciudad, construyendo acueductos, ¿sí? Por ejemplo, el estanque de Siloé es una fuente importante de agua para todo Jerusalén. En ese estanque, las mujeres se reunían para lavar la ropa y también desde la boca de ese estanque podían cargar agua para abastecer a sus casas. Esta es otra forma de poder obtener agua. Terminamos con los acopios de agua, seguimos con el siguiente capítulo y vamos a hablar otro tema importante dentro de las costumbres en Oriente. Vamos a estar hablando del atletismo griego y los espectáculos romanos. Vamos a estar hablando de otras naciones vecinas del pueblo de Israel y sus costumbres, el capítulo número 30. Vamos a ver de qué se trataban estos juegos y este atletismo en Roma y en Grecia, los griegos. Vamos a estar hablando de los Juegos Olímpicos griegos. Esto nace de la antigüedad y hasta el día de hoy se practica, y no de casualidad. Estos Juegos Olímpicos eran en honor a quienes, a los dioses o las mitologías griegas, ¿sí? De esas deidades que ellos tenían. En la ciudad de Olimpia, en honor a quién, al dios Zeus, el más importante para ellos, se realizaban los juegos allí. Cuando se hacían, cada 4 años se realizaban estos juegos. Juegos Olímpicos eran llamados. Primero se hacía una presentación de ofrendas a quienes, a estos dioses importantes para ellos, y a los héroes de sus deidades. No sé cuántos de ustedes ven los Juegos Olímpicos, les gusta el deporte, las diferentes disciplinas. Eso nace en tiempos antiguos, hermanos. Después que se le hace en estas Olimpiadas ese honor a Zeus y esas ofrendas a los dioses y también a los héroes, comienzan los juegos y los deportes. Por ejemplo, se podían ver en esos Juegos Olímpicos carreras cortas, carreras largas, donde había muchos competidores, había saltos olímpicos, había juegos de tejo, había carreras de armadura, gente armada que corría, había contiendas entre heraldos trompeteros, por ejemplo. Esto lo podemos ver en Grecia, dentro de sus costumbres en los Juegos Olímpicos. Fue tan famoso que hasta el día de hoy están vigentes. Hoy en plena pandemia están luchando si se van a llevar adelante los Juegos Olímpicos, sí o no. Miren que tiene una connotación bastante pagana en adoración a los dioses. Pero también los romanos hicieron su parte, amén. Ustedes conocerán el Coliseo Romano, o por lo menos por foto. Ese lugar, el Coliseo Romano, es escenario de muchísimas muertes, tanto de deportistas como personas inocentes. Aquí hacían batallas entre fieras, animales salvajes y gladiadores. También en este lugar se llenaba de los pozos de agua y se hacían batallas navales con barcos, ¿sí? De un barco a otro podían pelear y mucha gente moría en estas contiendas simplemente por diversión y por entretener a la multitud. Esto eran diversiones y entretenimientos romanos. Los juegos y los deportes gimnásticos de los griegos fueron de a poquito introduciéndose también en Palestina. ¿ven? Ahora vamos a estar hablando de la diversión de los griegos y también de los romanos, cómo su cultura se divertía. En Jerusalén, por ejemplo, se construyó un gimnasio para estos juegos. Fue viendo Jerusalén que otras naciones hacían este tipo de juegos y dijeron los de Jerusalén, nosotros también necesitamos tener
estos juegos aquí. Entonces construyeron gimnasios. Esto era agradable para quienes, para los gentiles, aquellos que no servían a Dios. Y era repugnante para los judíos piadosos. Y les voy a decir por qué. Porque estas contiendas que se hacían eran desmoralizadores porque lo hacían, los competidores competían y luchaban desnudos. Y esto era repugnante para muchos judíos piadosos. Por ejemplo, Herodes el Grande mandó a construir un teatro en Jerusalén para este tipo de espectáculos. Directamente los romanos, ellos tenían sus lugares principales para estos espectáculos públicos y entrenaban y preparaban gladiadores para esos espectáculos. Y era parte del entretenimiento de los romanos de la época, durante el imperio. Ahí podemos ver en la imagen carreras cortas y largas de los griegos, ¿no? Que ellos eran más deportistas. En cambio los romanos eran más salvajes y violentos. Vamos a ver por qué. Veamos cómo se preparaban los competidores. Preparación para los Juegos Olímpicos griegos. Miren qué diferente los griegos con respecto a su preparación y entrenamiento. Los competidores estaban bajo reglas estrictas, dieta, y por 3 días recibían en un lugar especial y eran constantemente supervisados, ¿ven? Porque lo tomaban en serio esto de respetar las reglas, hacer un juego limpio, ¿ven? De ahí viene el fair play. Por eso eran supervisados para cada uno de los juegos. Con respecto a esto de estar entrenándose, de estar en dietas estrictas, el apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas, 1 Corintios 9:25, refiriéndose a esta práctica que tenían los competidores de su tiempo. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿no? Hablando de estas dietas, de esa preparación, que era algo vano, ¿no? No valía la pena tanto esfuerzo por tener un premio temporal. Ahí le puse otras imágenes de aquellos gladiadores que peleaban en la arena y muchos de ellos morían solamente por el aplauso, por el honor o por su nación. Decía, bueno, yo soy de tal ciudad y por honor a mi ciudad daba su vida, ¿ven? Y la perdía para siempre. Ahí vemos las diferentes carreras, algunas eran con animales, otras eran con armaduras, era muy difícil correr con diferente armamento y armadura, pero eran tipo de competencias que se llevaban adelante. Bueno, una vez culminados los juegos, había premios, porque si hay una competencia, tiene que haber un premio. Vamos a ver cuáles eran. Trofeos para los vencedores de los juegos. Un heraldo, en voz alta, proclamaba quién era el nombre del vencedor, cuál era ese vencedor y a qué ciudad pertenecía, cuál era su ciudad natal. Y los jueces, porque existían jueces también para estos juegos, por eso eran supervisados, los jueces le daban un ramo de palmas a esos vencedores. El último día de los juegos se les daba el premio mayor y era costumbre ponerles una corona hecha de hojas de oliva a los vencedores, ¿no? Eso era algo considerado como un elemento sagrado, las hojas de oliva, ¿ven? Para los griegos. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, enseñó a los creyentes, según podemos leer en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, más nosotros una incorruptible, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para que todos aquellos que se esfuerzan para alcanzar la vida eterna, donde vamos a tener una corona de la vida, ¿amén? Y aquí hacía el apóstol Pablo la comparación de que esa corona tiene poca vida, son unas simples hojas que van a durar lo que duren las hojas. En cambio, el Señor nos ofrece una corona de vida eterna, ¿eh? Y es lo que le enseñaba a los creyentes. ¿Tengo más? Ahí vemos el último día, que no solamente se entrega esa corona de oliva, sino también trofeos, ¿sí? Muy particulares de los griegos.
Durante este tiempo en el imperio también, mientras se producían los juegos, por un lado mucha gente se divertía y otra gente se repugnaba por lo que veían. También había persecuciones a los cristianos, persecuciones en tiempos del imperio. ¿no? El cristianismo encontró sus peores enemigos en el imperio romano. ¿no? Los cristianos eran considerados un gran peligro para los fines políticos de los romanos. Lo veían como una religión creciente, el cristianismo, que atentaba contra el prestigio que iban perdiendo los falsos dioses que ellos tenían, amén, por culpa de los cristianos, decían. Entonces eran perseguidos y amenazados, y muchas veces morían en manos de los romanos, amén. Muchos cristianos en tiempos del Imperio Romano dieron su vida por amor a Cristo y el Evangelio, amén, como mártires. Ahí podemos ver la arena una vez más en el Coliseo Romano, que muchos cristianos fueron asesinados o comidos o mordidos por las fieras salvajes para divertir a muchos en el imperio. La diversión romana era prácticamente condenar a muerte a los criminales de esa época. Decía, bueno, vamos a condenar a este criminal y que sea comido por los animales salvajes. Es lo que consideraban los romanos como un espectáculo. Pero también, especialmente, se obligaban a los cristianos a pelear contra leones, por ejemplo, osos y tigres en el teatro. ¿eh? Eso lo sabemos bíblicamente. El público favorecía esto y arrojaba a los animales dardos para enojarlos, provocándoles, y entonces la fiera se enojaba y las pobres víctimas, que eran los cristianos, eran despedazados en la arena. ¿eh? Esto sucedía, esto es real. El apóstol Pablo dijo, en 1 Colosenses 15:32, y como hombre batallé en Efeso contra las bestias. También hablando de esta situación que vivían muchos cristianos que eran perseguidos por el Imperio Romano, haciendo referencia de estos cristianos que eran fieles hasta la muerte, ¿no? Que les importaba dar la vida y no negar a Cristo. ¿no? Lo podemos leer en 1 Corintios 15:32. También Pablo dice en 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Amén. Esto nadie olvida, ¿no? Aquellos que dieron su vida por amor a Cristo, ¿ven? Pagaron un precio muy grande. Hoy nos va a tocar a nosotros, en este tiempo, en los últimos tiempos, ser fieles al Señor de otra manera. Quizás no vamos a estar luchando con fieras, pero tenemos que luchar con nosotros mismos, ser fieles al Señor hasta la muerte, ¿no? Y vamos a ser probados de una u otra manera. Y esto es la vida del cristiano, ¿no? Perseverar hasta el fin. Aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿eh? Y esa es nuestra confianza. Vamos avanzando en los capítulos, si bien son cortitos, vamos a verlos todos en esta noche. ¿eh? Vamos a estar hablando ahora de otra costumbre que tiene que ver con viajar en tiempos bíblicos, sea por tierra o por mar. ¿eh? Y este capítulo es el capítulo 27. ¿Cómo se viajaba en tiempos bíblicos? Bueno, viajar en Oriente es algo costoso para el oriental y también es algo peligroso que si pueden evitarlo, lo evitan. Solo se viajaba cuando era necesario. O si no se salía de casa, porque salir de casa podía ser que no pudieran volver más. Cuando no quedaba otra opción y había que viajar sí o sí, el viajero que sale debe primeramente pagar todas sus deudas por las dudas, proveer a su familia de todo lo necesario antes de su partida y despedirse con regalos. Bueno, decía, bueno, yo voy a viajar, hijos y esposa, así que les voy a dejar estos regalos, ¿sí? Se preparaba porque no sabía cómo iba a ser su regreso y si es que iba a tener algún regreso. Es necesario que el viajero siempre pueda llevar dinero con él, también que cuide muy bien del animal que va a montar en ese viaje. Puede ser que viaje en mula, que viaje en camello. ¿eh? Entonces, así como cuidaba su vida, tenía que cuidar del animal, porque
podía tener sed, podía lastimar y no tenía cómo poder llegar a destino. Otra cosa que no podía faltarle al viajero es llevar alimento para varios días, ¿sí? Por ahí él podía calcular que el viaje podía ser de 1 o 2 días, en cambio el camino se podía complicar y se iba a quedar sin alimento. Tenía que abastecerse bastante de bastantes alimentos que no faltaran. Era costumbre viajar en grupo. Ningún viajero viajaba solo porque podía ser muy, muy peligroso. Entonces la costumbre era viajar en grandes grupos, ¿sí? Esto era prácticamente para defenderse de ladrones, que había muchísimos por el camino, y también si podía aparecer alguna fiera salvaje, entre todos poder defenderse. Entre el grupo tenía que haber alguien que fuera el guía. Este guía tenía que conocer muy bien el camino que iban a tomar y saber dónde ubicar algún lugar donde tomar agua, sean pozos o manantiales en el camino, ¿no? Y no morir en el intento. Esta es una de las formas de viajar, haciéndolo a pie o en un animal doméstico. Veamos las formas de viajar. Los viajeros podían hacerlo como dijimos recién, a pie, usando una mula, a caballo. También sabemos que se cabalgaba en asno, y si iban por el desierto, lo que tenían que usar sí o sí es un camello, porque si no el caballo o la mula podían morir, porque no es resistente a tanto calor del desierto. El viaje se hace de noche, siempre, se sale de noche, es el mejor horario. Y de esa forma el viajero puede orientarse con las estrellas. La mejor época para poder viajar y emprender un viaje tiene que ser en verano, donde están dadas las condiciones para que se pueda realizar el viaje. Las distancias se miden por unidades de tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Un viaje de un día era de 30 a 45 kilómetros, así se medía. Y una jornada de un sábado era unos 3 kilómetros. Así podían medir las distancias. Esta es la forma de viajar. Otra forma de viajar era utilizando embarcaciones en el mar o en el río, ¿ven? Viajando por mar, por ejemplo. Se tenía muchísimo temor de viajar en el mar, porque era desconocido. Los marineros no contaban con cartas náuticas para poder orientarse, y mucho menos para esa época no existían las brújulas, ¿sí? Entonces era muy incierto ese viaje. Sabía que salían y zarpaban, pero no sabía si podían regresar. Entonces era de mucho miedo poder salir al mar. El viajero vive muchísimas dificultades y tempestades en el mar, ¿eh? Entonces es una gran amenaza. Otra de las cosas es que al salir del puerto, sabemos que salimos, pero no saben cuándo iban a regresar. Porque esas tempestades que se levantaban en el mar hacían que la llegada al puerto fuera con muchísima tardanza. Hay muchas historias bíblicas narradas en el Nuevo Testamento de esas tempestades que se levantaban en el mar. A ver. Generalmente los barcos de guerra, para poder navegar, usaban remos, que era la forma más primitiva de poder usar. Era mucho esfuerzo navegar porque estaba mucha gente que remara. O sea, fuerza humana que remara. También estaban los barcos mercantes, que dependían de velas para poder navegar, y muchas veces de ayuda de remos también. Tenemos una referencia bíblica que el barco que viajaba Jonás era un barco mercante. Y esto lo sabemos porque cuando se levantó la tempestad y estaban asustados los hombres en el barco, lo primero que hicieron fue desechar al mar todos los enseres y la carga que tenía. Por eso sabemos que fue un barco mercante. Eso nos dice Jonás 1:5. ¿Ven? Y hasta aquí la clase de hoy, hermanos. Hemos terminado con todo el libro prácticamente. Voy a dejar de compartir, así nos vemos. Amén.